A mí me ocurrió con un librito muy chico de los discursos de Miguel Susini, en homenaje a Miguel Susini. Al cumplirse, creo que el primer año de su muerte, se editó acá en Chile. Y yo en realidad el librito no lo había leído, estaba no sé cómo ahí entre mis cosas, y en un momento dado se me ocurre abrirlo y lo que me aparece es la cara de Miguel Susini, que yo recordaba muy bien, porque Miguel Susini fue primo hermano de mi abuela. Entonces, cuando Miguel Susini llegaba a Alvear, que era el ilustre de la familia, ¿no es cierto?, se producía todo un revuelo entre las mujeres de la casa y de las otras casas de Alvear, que es un pueblo muy chiquito, para homenajearlo a Miguel Susini. Esto no ocurría muchas veces, pero él iba muy poco a Alvear, pero no sé cómo se me quedó grabado ese recuerdo. Cada vez que él llegaba, y las mujeres hacían esos tés, generalmente eran té a la tarde. Él era muy parco. Y bueno, abro el librito y veo esa foto que estaba escondida, digamos, en esa zona de la memoria que uno no suele ocupar, esa zona de la memoria en desuso que tenemos todos. Entonces salta inmediatamente la cara de Miguel Susini en mi niñez o en mi adolescencia, primera adolescencia, no sé. Ojeo un poco más y ahí uno de los discursos estaba distribuido el trabajo entre los oradores, parece, porque uno se ocupaba del Miguel Susini político, el otro del Miguel Susini médico, el otro del Miguel Susini ganadero, con las innovaciones que hacía en su estancia y tal, y había uno que se ocupaba del Miguel Susini médico sanitario. Creo que era un doctor de apellido Iris. Y ahí, en ese discurso, él habla de la heroica lucha llevada por Miguel Susini, llevada adelante contra Juan Ramón Vidal para el leprosario del Sarmiento. Me pongo a leer y bueno, ahí me aparece el fantasma Collarado, ¿no? Pero, pucha, si se enfrentaron a estos dos leones y por una cosa como la lepra, acá hay una historia. Y ahí me pongo a buscar, recorro archivos, fui juntando datos, casi todos los datos estaban en Resistencia, en el archivo de la provincia, y ahí me di cuenta que efectivamente había una historia muy fuerte, ¿no? Porque además tenemos que agregarle que el nazismo estaba floreciendo, digamos, estaba en su auge, ¿no? Era el año 39. Y entonces ahí tomé la decisión de escribir. Yo ya había hecho una primera novelita que se llama Ivo el Emperador, ya más o menos me atrevía con la novela y decidí abordar el texto y no me costó mucho porque la historia realmente es muy fuerte, ¿no? Pero el personaje que más creo que nos llamó la atención a todos y que queríamos preguntar sobre eso es el de Clara y la poesía. Y la poeta. Poeta, exactamente. Si no, Clara no existió. Está hecho sobre la base ¿no de existió? No, absolutamente no. Total Poesía es tuya. No existió. Qué Lo que pasa es que la historia más o menos estaba y había que completarla, ¿no es cierto? Entonces ahí empezaron a surgir. En ficción es muy importante cuando se trata de una ficción teleofónica, como suelen decirle, varios personajes que hablan y que interactúan. Son importantes las contradicciones, las tensiones, y las tensiones funcionan en base a personajes distintos, ¿cierto? Es decir, la tensión entre un malo y un bueno funciona mejor que entre un bueno y un bueno regular, digamos. Tiene que ser un malo y un bueno.
Entonces fui más o menos eligiendo personajes que podían generar esas tensiones, como por ejemplo una poeta como Merita, para producir la tensión con alguien como Papocho, por ejemplo, ¿no? el enfermo, que es un ser absolutamente indefenso. ¿Y ese personaje? Todo ficción. Ah, todo ficción. Todos los personajes. Papocho es ficción, Clarita es ficción con su amante. Yo quise poner me pareció que podía funcionar una poeta, pero una hiperpoeta, una cosa impensable, ¿no? Que estuviera sepultada en el interior, una mujer tan poeta que le huía a la posteridad y a la fama. Yo, bueno, ¿cómo hago creíble que exista esa poeta? Y que es muy difícil encontrar una mujer y que sea tan poeta. Y entonces inventé la amistad con Alfonsina. Pucha, si Alfonsina la admira, ya no tengo que decir más nada. Era una mujer para la época, acá debía ser un... Pero qué maravilla esa capacidad de esa creatividad. No, Clara no existió, el papá... Para compaginar esa historia. No, lo que a mí me impresionó bien es la dulzura con que usted habla de Clara, y cuando se refiere a Clara emplea frases muy poéticas, muy lindas. Sí. Poesía de su autoría. Clara es un personaje que al lector le llega mucho porque además ella estaba inmersa, ella era una poeta maravillosa, ¿no es cierto? Tenía ese gran amor, que era un amor clandestino, profundamente poético, a pesar del novio, del amante, que era para nada poético, un tipo mediocre, Sí. pero ella lo transformaba en pura poesía. Y además ella estaba inmersa en una relación con su padre que a mí me gustó mucho. Yo quise hacer como un homenaje a la paternidad a ella, ¿no? Porque un hombre tan simple, un hombre, digamos, de campo y que además hizo muchísimo dinero. Tuvo una hija así con esa. Claro, y tener una hija hiperpoeta y aparentemente cómo se lleva, pues el hombre la protegía. Y hay un momento de humildad donde dice, yo sé que mi hija es una poeta excelsa y yo no puedo entender su poesía. Sin embargo, le tengo que cuidar las espaldas, ¿no? La tengo que proteger como padre. A mí me conmovió mucho la escena esa donde van a buscarlos a ella y al amante, van Susini y García y se lo encuentran al padre. El padre está sabiendo todo y ella cree que no sabe, Claro. él sabe todo y la está protegiendo. Eso a mí la verdad que me conmovió. Eso me parece que es... Yo quise hacer un homenaje a la paternidad, ¿no? Yo siento la paternidad como una suerte de pasión. Ha de ser porque no tuve viejo, yo no lo conocía a mi papá, murió antes de yo nacer. Entonces quise hacer un homenaje a la relación de un padre con su hija, ¿no? Esa relación tan difícil, y el homenaje lo llevo al final cuando Miguel Susini cierra el discurso con las palabras del señor Díaz, ¿no? Que es una palabra llena de sabiduría, es decir, que me parece que no pierde vigencia, porque pase lo que pase tenemos que seguir apostando a la inteligencia, que hay una inteligencia que trabaja para el bien. La otra cosa, siguiendo con ese personaje, lo otro que comentamos, ella es la más fuerte, es el personaje más fuerte, está decidida desde el primer momento a irse y no tiene vacilaciones. Además que lo quiere llevar al año, pero ella está resuelta. Sí, porque era un momento muy difícil porque era la época presulfónica de la lepra, no había la sulfa. Sulfa, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces no se sabía cómo atacar eso, y irse era como no volver, ¿no? Susini tenía esa certeza que iba a haber
más adelante un descubrimiento que iba a solucionar, digamos, a hacer menos cruel el tema de la lepra, permitir la convivencia de los leprosos con sus familiares, pero eso todavía no estaba resuelto. Entonces, todo el mundo sabía que ese experimento de Susini era prácticamente no volver. Ahora, Clara estaba asistida por la poesía. La gran fortaleza cuando ella habla ahí a su amante en ese poema y dice: yo toqué tus rocas y toqué también las mías, sé que yo tengo la poesía que es mi roca, que es más poderoso que todo, y en base a esa roca vamos a seguir juntos. Y la conexión de Clara con Alfonsina, tal vez en algún momento usted la fue perfilando en razón de la naturaleza transgresora de las dos como mujeres de esa época. Sí, sí. Tenía que ser una transgresora. Claro. La amiga. Una pregunta, los caballeros de la higiene, ¿qué veracidad No, tienen? todo es ficción. Todo es ficción, no existió esa cosa. No, nada, no existió absolutamente nada. Hubo sí un asalto a la isla en algún momento, que eso está en los registros en el Chaco, y creo que en el diario La Provincia, creo que se llamaba La Provincia, de acá, está balearon la isla en algún momento, eso existió. Después de la inauguración. Antes de la inauguración. Cuando ya se avecinaba la inauguración del leprosario y todo el mundo sabía que, o sea, se había declarado la guerra entre Susini y... Pero eso Para que no se inaugure. Y entonces, para que no se inaugure, parece que balearon Sí. la isla una noche, y hay unas declaraciones del encargado ahí, a la policía, que figura en un diario acá, pero muy escueto todo. En Resistencia sí la cosa está... ellos seguían mucho los chaqueños porque Resistencia era el territorio de Susini, porque era territorio federal, y él como ministro, digamos, tenía fuerza allá. Tanto que la prefectura es de la fuerza. Claro. Y Vidal con la policía acá. ¿Y tuvo oportunidad de ver algunos archivos de acá también o no? Ahí sí, yo leí todo lo que pude, sí. En Resistencia me ayudó una amiga, Elizabeth Vergallo, que trabaja trabaja en antropología, y cuando yo detecto el fantasma, digamos, los fantasmas acollarados, busco acá, busco poco y encuentro menos en los archivos de acá, y ahí me doy cuenta y digo, no, pero si el problema era Vidal, era Corrientes, acá eso no pudo haber aparecido en los medios. Y digo, probablemente haya aparecido en Resistencia porque era territorio federal y la isla de Chaqueño. Entonces le pido a esta chica, a esta amiga, le escribo, no era la época del mail, le escribo una carta, le digo, mira, me parece que acá puede haber una buena historia, ayúdame, vos que estás ahí con los archivos. Y más o menos a los 2 meses me llega un sobre, que todavía lo guardo, muy gordo, de fotocopias. Inclusive hay un semanario que se llamaba Estampa Chaqueña, y ella me manda una esquela diciendo, mira, la historia es mucho más de lo que vos creés, es mucho más loca de lo que vos creés, y allí sí hay un acompañamiento de la noticia un poco más intenso. Hay fotografías. Yo a la isla del Cerrito no la conozco. Nunca no fui nunca. Una vez fuimos con Doña y los gurises y llegamos muy cerca y se largó un temporal y no volví. Pero más o menos con esas fotos me defendí, ¿no? ¿Por qué la omisión del nombre del obispo? Porque se menciona a Torrent, se menciona a Vidal, a Susini en esa reunión, y al obispo, pero no el nombre. Yo les voy a confesar, yo tuve mucho miedo cuando... les voy a confesar, hasta es gracioso, ¿no? Cuando estaba inédita la novela, digo, bueno, vamos a ver cómo funciona esto, porque no quería tampoco que
que me prohibieran la entrada acá en Corrientes. Ustedes no se olviden que estábamos muy cerca de la época del Pacto Autonomista Liberal y tal. Y yo le mando a un amigo mío la novela inédita para que la leyera, un amigo, digamos, de la aristocracia autonomista, no liberal. Muy cercano a los caciques autonomistas. Digo, mirá, te mando esto para que leas y qué te parece, si es muy ofensivo. No quiero tampoco enemistarme con nadie, ni herir susceptibilidades, me interesa. Y él no lo leyó al texto, nunca lo leyó. Sí. Y en ese interín ocurrió lo de España. Bueno, me avisaron lo del premio y bueno, una vez que estaba el premio había que publicar, se publicó. No, estaba editada. Antes de publicar como un recaudo, yo le mandé para que leyera y eventualmente lo consultara con sus familiares, porque Yo pregunto algo. Usted en la novela habla de apellidos de la sociedad de acá. Usted dice que es todo ficción, pero no obstante, pienso que esos apellidos así no se ofendieron o no, algo no repercutió. No, porque por eso le digo, cuando salió publicada la novela, que salió primeramente en España, bueno, no hubo otra alternativa que publicarla acá, es decir, la edición de España no iba a llegar acá, porque era una edición oficial del ayuntamiento, entonces se publicó acá, y yo tuve algún temor, pero bueno, una indiferencia total. Después me explicaron que lo que pasa es que Vidal no dejó familiares, ¿no? ¿En qué año fue que se publicaron? Para elaborar, digamos, toda esa homilía tan bien definida, tan bien detallada, que tiene una fuente de orientación muy precisa. ¿Hubiera una experiencia suya? Previas solamente documentos no vivenciales, digamos. No. Como monaguillo, como lo que fuera, ¿eh? Sí. No, yo fui monaguillo cuando era muy guricito, ¿no? Porque está también descrito todo. Pero busqué los párrafos de la lepra en la Biblia. La Biblia es un libro que a mí me interesa mucho como literatura. La leo muy seguido. Sí. Le hago una pregunta. Me llamó la atención que usted comentó que los personajes tenían que ser malos o buenos y que hay tensión, y eso me hace recordar cuando yo estudié teatro y estamos estudiando estructura dramática, que eso debía existir para que el texto tenga vida. Sí. La pregunta es, ¿es un andamiaje de un técnico y ahí fue apoyando las ideas, o ya tenía el instinto por haber tenía una formación técnica de cómo se debe hacer ¿no? A ver, a lo mejor sí, o sea, hubo una etapa en que leí mucha teoría. Cuando yo era muy joven se leía mucha teoría de narrativa y composición. Pero, repito, esto no es una falsa modestia. Yo estoy contentísimo con Víspera, ¿no? Sí. Porque si no, no estaríamos acá conociéndolos a ustedes. Pero la historia tiene eso, no es una pose decirlo. Así como les hablé hoy de La invasora, es decir, me basta la pregunta, ¿no será que la sociedad correntina la prostituyó a Melchora para usarla como Es posible. Acá, es decir, me bastan 2 o 3 preguntas y surge toda la historia. Sí. Y después también el caso de Luciano Gentile, que en la página siguiente está. Dice, era un sexagenario flaco y rubio con un espadrapo que le tapaba medio tabique nasal. Sí. O sea, ahí nosotros lo ubicamos a Gentile. Sí, Gentile también es un personaje muy extraño porque es la cuestión del arrepentimiento, ¿no? Del tipo que quiere
quiere reparar el daño que hizo, ¿no es cierto? Que en realidad quiere reparar para su propia conciencia. Sí. Porque el otro, el sobrino, yo me estoy acordando más o menos ahora, el sobrino que fue el estafado por él, medio mucho, ¿no? No se preocupa, No se preocupa por el dinero. Se enteró ni se preocupa mucho por el plata tampoco. Es un problema, repito, encasillar a esos personajes, ¿no es cierto? Y después otra cosa que yo quería marcar es que empieza con un sueño, empieza con el sueño de Vidal y termina con el sueño de Susini cuando Susini se duerme ese rato, cuando ya llega a la isla, ¿no? Susini está cansado. Hay un momento que yo sentí que Susini tenía que estar cansado. Fue una lucha de muchos años. Y él creía profundamente en eso, en la salvación, sí, de llevar a los leprosos a la isla. Y sentía la impotencia de lidiar, digamos, en un territorio que era suyo, porque él era de acá y era un hombre poderoso, pero a su vez no era suyo, ¿no? Era un territorio enemigo. Y llegó un momento que lo sentí cansado a Susini, ahí es cuando se duerme en el barco, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿dónde está? Sé que dijiste, me apasionan las historias fuertes que incentivan como un factor creativo tuyo. ¿Es eso o hay algo más que hace que tu creatividad fluya? Yo no sé, yo creo que es bastante psiquiátrico todo. Tengo la teoría de que el escritor es un enfermo mental.